¿Qué tal? Ese clip que acabamos de oír suena a película de hackers o de ciencia ficción, ¿no? Pues resulta que no. Describe de hecho el sistema real que está en el corazón de prácticamente todas las economías del mundo. Y de nuevo, esto no es para nada una exageración. Es de hecho el mecanismo central de nuestro mundo financiero, un mecanismo conocido como banca de reserva fraccionaria. Así que, a ver, vamos a desmenuzar exactamente qué es esto. La definición suena técnica, pero la idea es súper simple. Cuando alguien mete dinero al banco, el banco no lo guarda todo en una bóveda. La ley solo le obliga a guardar una pequeña parte, una fracción. ¿Y el resto? Lo presta. Así de sencillo. Esa es la regla clave que permite que todo este truco funcione. Y ahora sí, vamos a la parte interesante, la mecánica. Vamos a ver cómo esta simple regla de prestar casi todo el dinero desata una cascada, una verdadera explosión de dinero nuevo. Aquí es donde la magia, o bueno, el problema realmente empieza. A ver, sigamos el rastro del dinero. Imaginen que alguien llega y deposita 1,000 pesos. El banco se queda con 100 como su reserva y presta los otros 900. La persona que pidió ese préstamo, pues, se lo gasta. Y quien recibe ese pago, digamos una tienda, va y deposita esos 900 en su propio banco. Y ¡pum! El ciclo empieza otra vez. El segundo banco guarda 90 pesos y presta 810. Y así una y otra vez. A este proceso se le llama el efecto multiplicador del dinero, y lo que hace es que un depósito inicial, uno de tan solo 1,000 pesos, puede llegar a convertirse en hasta 10,000 pesos en la economía. Es increíble, ¿no? 9,000 pesos acaban de ser creados de la nada simplemente a partir de préstamos sobre préstamos. Pero ojo, y este es el punto clave de todo. El sistema crea dinero, sí, pero no está creando riqueza real. Cada nuevo peso que aparece en la economía es, al mismo tiempo, un nuevo peso de deuda. Son dos caras de la misma moneda. y como se imaginarán, esta creación de dinero no sale gratis. Nada es gratis. Ahora vamos a ver las consecuencias, porque este sistema tiene costos ocultos que al final pagamos entre todos. La consecuencia más directa es la inflación. Piénsenlo así. Si de repente hay mucho más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos y servicios, los precios suben. Cada nuevo peso que se crea le roba un poquito de poder de compra a todo el dinero que ya existía. Es, en esencia, un impuesto silencioso sobre los ahorros de la gente. Y para que se entienda la escala de esto, este dato es brutal. En Estados Unidos, desde que se creó su Banco Central en 1913, el dólar ha perdido más del 95% de su valor. O sea, lo que antes se compraba con $1, para 2007 ya costaba más de 20. Es una de las devaluaciones más bestias de la historia moderna. Esto nos lleva a una idea que la verdad cuesta un poco de trabajo asimilar la primera vez que se escucha. En nuestro sistema financiero, el dinero es deuda, no hay de otra. La única manera de que se cree dinero nuevo es que alguien, en algún lugar, pida un préstamo. Y si queda alguna duda, solo hay que ver esta gráfica. Compara el crecimiento del dinero en circulación en Estados Unidos con el de su deuda nacional. Las dos líneas son prácticamente un espejo. La conclusión es inevitable. A más deuda, más dinero. Y a más dinero, más deuda. Para que el concepto quede todavía más claro, hagamos un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si, por un milagro, todo el mundo, empresas, personas, hasta el gobierno, pagara hasta el último centavo de lo que debe? Bueno, pues la cantidad de dinero en la economía se reduciría a cero. A cero. No quedaría ni un solo peso. Y si creían que eso era todo, esperen, porque la cosa se pone todavía más extraña. Vamos a meternos en la falla matemática, en el error de diseño que está en el mismísimo corazón de este sistema. Aquí está el detalle que lo rompe todo. Cuando un banco da un préstamo, crea el dinero para el monto principal, digamos 100,000 pesos. Pero, ¿y el dinero para pagar los intereses? Ese dinero nunca se crea, simplemente no existe. Esto significa que en la economía siempre hay más deuda total que dinero para pagarla. La analogía perfecta para esto es el juego de las sillas musicales. Hay 10 personas, pero solo 9 sillas. Cuando la música pare, alguien, a fuerza, se va a quedar sin lugar. En este sistema es igual. Matemáticamente es imposible que todos paguen sus deudas. Las quiebras no son un fallo del sistema, son una característica necesaria. Y esta falla matemática crea una fragilidad tremenda. Como los bancos solo tienen una pequeña fracción del dinero que la gente depositó, lo único que se necesita es una crisis de confianza para que todo se venga abajo. Si muchos depositantes van al mismo tiempo a sacar su dinero, el banco truena. Es un verdadero castillo de naipes. Y que no se piense que esto es pura teoría, ¿eh? Pasó en el mundo real. Miren el caso de Washington Mutual en 2008. En solo 9 días, una corrida bancaria, la mayoría electrónica y silenciosa, hizo que se retiraran casi 17,000 millones de dólares. El sexto banco más grande de Estados Unidos desapareció prácticamente de la noche a la mañana.
Bueno, ya vimos cómo funciona el sistema y por qué es tan inestable, pero hay una corriente de pensamiento que va más allá, que argumenta que el problema no solo la fragilidad, sino que el sistema en sí mismo es una violación de principios económicos y hasta legales. Escuchen, por ejemplo, al profesor Philip Bagus. Él no se anda con rodeos. Dice que el sistema bancario actual es uno de los problemas fundamentales de nuestra civilización. Palabras mayores. Su crítica se divide en dos. Por un lado está el problema legal. Argumenta que cuando el banco presta el dinero de un depósito a la vista, se está apropiando de algo que no es suyo, porque el depositante nunca dio permiso explícito para que su dinero se pusiera en ese riesgo. Y por el lado económico, dice que al crear dinero de la nada se manipulan las tasas de interés, lo que causa burbujas y crisis. Y además, transfiere riqueza de los últimos en recibir el dinero nuevo, la gente común, a los primeros, bancos y grandes corporaciones. Entonces, ¿cuál sería la solución según críticos como Bagus? Pues proponen un cambio radical. Un sistema de reserva al 100%, donde si alguien deposita su dinero para guardarlo, el banco lo guarda, punto. Y si el banco quiere prestar dinero, que lo haga con su propio capital o con ahorros a largo plazo de gente que sí acepta ese riesgo. Se trata de separar claramente las funciones de custodia y de préstamo. Y después de todo este recorrido, nos queda una pregunta final para reflexionar, una que es súper relevante hoy en día. Si hemos entendido que el dinero se crea de la deuda y es controlado por una autoridad central, ¿qué significa eso ahora que se habla tanto de las monedas digitales de los bancos centrales? Si el dinero se vuelve programable, ¿qué implicaciones tiene para todos? En fin, si toda esta explicación les pareció interesante, pues se agradece mucho que nos sigan, que le den me gusta y que lo compartan. Pueden encontrar a What Bitcoin Taught Me en Twitter, /X, Nostr, Blue Sky, Threads, Instagram, Facebook y LinkedIn. Muchas